Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres como yo y te encanta perderte en historias épicas, romances apasionantes y dramas llenos de intriga, entonces estás en el lugar correcto. Porque hoy, prepárense para un maratón turco que les robará el aliento. Vamos a sumergirnos en un listado de 12 series y novelas turcas que, créanme, son absolutamente imperdibles. He seleccionado títulos con tramas adictivas, personajes complejos y, por supuesto, paisajes impresionantes que te transportarán directamente a Turquía. Así que siéntate cómodo, prepara tus palomitas y prepárate para tomar nota, porque después de esto, tu lista de pendientes por ver crecerá exponencialmente. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este tipo de contenido, si te gusta descubrir nuevas series y si quieres formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas, no olvides suscribirte al canal. Activando la campanita, recibirás una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarías muchísimo y me motivarías a seguir trayendo contenido que te guste. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con la primera joya de nuestra lista, Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que te dejará con una sonrisa de oreja a oreja. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y algo ingenua, que aspira a ser escritora pero trabaja a regañadientes en la tienda de comestibles familiar. Su vida da un giro inesperado cuando su padre la obliga a elegir entre un matrimonio arreglado o encontrar un trabajo. Decidida a mantener su independencia, Sanem comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. La química entre Sanem y Can es instantánea y explosiva, aunque al principio se manifieste en torpezas y malentendidos. A partir de ahí, prepárate para un torbellino de situaciones divertidas, malentendidos encantadores y momentos de puro romance. La serie explora la evolución de su relación, desde una atracción inicial hasta un amor profundo que debe superar numerosos obstáculos, tanto internos como externos. Además de la historia principal, Erkenci Kuş destaca por sus personajes secundarios carismáticos y las situaciones cómicas que se desarrollan en la agencia de publicidad. Si buscas algo ligero, divertido y con una historia de amor que te haga suspirar, Erkenci Kuş es para ti. Te garantizo que te reirás a carcajadas y te enamorarás de Sanem y Can. Pasamos ahora a una serie que te mantendrá al borde del asiento, Kukur o El Pozo. Esta es una serie de acción y drama criminal que se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Durante años los Koval han mantenido el control del barrio, imponiendo sus propias reglas y protegiendo a sus habitantes, pero con una condición inquebrantable: está prohibido el tráfico de drogas. Sin embargo, la llegada de un nuevo grupo criminal, los Bartolu, amenaza el poder de los Koval y la paz de Kukur. Cuando la familia se enfrenta a esta nueva y despiadada amenaza, uno de sus miembros, Yamak, un joven rebelde que ha abandonado su hogar para vivir una vida bohemia como músico, regresa al barrio para proteger a su familia y su legado. Yamak, obligado por las circunstancias, deberá asumir el liderazgo de los Koval y enfrentarse a los Bartolu en una guerra sin cuartel por el control de Kukur. Kukur es una serie intensa, con mucha acción, giros inesperados y personajes memorables. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad a la familia es puesta a prueba constantemente, y donde la traición y la venganza son moneda corriente. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de lucha coreografiadas y la complejidad moral de sus personajes, que a menudo se ven obligados a tomar decisiones difíciles en situaciones extremas. Kukur no es solo una serie de acción, sino también un drama familiar que explora temas como el honor, la tradición y el sacrificio. Cambiando de género pero manteniendo la intensidad, tenemos Kara Sevda o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica y apasionada entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, inteligente y ambicioso, y Nihan, una chica rica, hermosa y rebelde que vive una vida de privilegios superficiales. Kemal y Nihan se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente, desafiando las diferencias sociales y las expectativas de sus familias. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan es obligada por su familia a casarse con Emir Kozkuoğlu, un hombre rico, poderoso y obsesionado con ella. Emir amenaza con arruinar a la familia de Nihan si ella no acepta casarse con él, obligándola a sacrificar su felicidad por el bienestar de sus seres queridos. Kemal, devastado por la decisión de Nihan, abandona Estambul y se va a trabajar a una mina, jurando olvidarla.
5 años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre diferente, rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. A pesar de los obstáculos, su amor persiste a lo largo de los años, pero el destino parece empeñado en separarlos. Kara Sevda es una serie emotiva y conmovedora, con una banda sonora preciosa y unas interpretaciones que te llegarán al corazón. La serie explora temas como el amor, el sacrificio, la venganza y la lucha de clases. Si te gustan las historias de amor imposibles que te hacen llorar a mares, no te la puedes perder. Prepara los pañuelos porque Kara Sevda te tocará la fibra sensible. Seguimos con Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay en su lucha por sobrevivir y establecerse en Anatolia durante el siglo XIII, en un periodo de gran inestabilidad política y social. Ertuğrul, un líder carismático y valiente, debe enfrentarse a numerosos enemigos, incluyendo los templarios, los bizantinos y los mongoles, mientras busca una tierra segura para su tribu y lucha por la justicia y la libertad. La serie explora los desafíos que enfrenta Ertuğrul mientras lidera a su tribu a través de traiciones, conspiraciones y guerras, y cómo sienta las bases para el futuro Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie visualmente impresionante con escenas de batalla espectaculares, vestuario y escenarios elaborados, y una historia llena de intriga y heroísmo. La serie destaca por su rigor histórico, su narrativa épica y sus personajes inspiradores. Si te gusta la historia y las series de época, esta es una opción excelente. Prepárate para sumergirte en un mundo de guerreros, reyes y conspiraciones en la Edad Media. Ahora, vamos con una serie que ha roto récords de audiencia y ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una historia de pasión y traición que gira en torno a Biter, una joven ambiciosa, hermosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Biter se casa con Adnan para escapar de la sombra de su madre, una mujer frívola y manipuladora, y para asegurar su futuro económico. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven, apuesto y carismático sobrino de Adnan, que vive en su mansión. Belul, un mujeriego empedernido, se siente irresistiblemente atraído por Biter, y ambos se embarcan en un romance peligroso que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga y sensualidad, con unos personajes complejos y una trama que te enganchará desde el primer momento. La serie explora temas como la pasión, la ambición, la traición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aşk Memnu es una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y su final sigue siendo uno de los momentos más comentados de la televisión turca. Continuamos con Medcezir o Marea. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman Koper, un chico problemático que crece en un barrio marginal de Estambul. Después de ser arrestado junto a su hermano por robar un coche, Yaman es defendido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso que ve potencial en el joven. Impresionado por la inteligencia y la honestidad de Yaman, Selim decide sacarlo de su entorno peligroso y lo acoge en su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y con una vida aparentemente perfecta, pero que esconde sus propios secretos y lucha contra sus propios demonios. Medcezir es una serie juvenil con drama, romance y amistad, que explora temas como la clase social, la familia, la búsqueda de la identidad y las segundas oportunidades. La serie destaca por su banda sonora pegadiza, sus personajes carismáticos y su trama adictiva. Seguimos con Yerde o En el interior. Esta es una serie de acción y suspense que cuenta la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados de niños y criados en bandos opuestos de la ley. Su padre, un policía, es acusado injustamente y encarcelado, dejando a los hermanos a su suerte. Sarp es aceptado en la academia de policía, mientras que Umut es secuestrado y obligado a trabajar para la mafia. Años después, Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia para vengar a su padre y desmantelar la organización criminal, mientras que Umut, ahora conocido como Mert, se ha convertido en un hombre de confianza del jefe mafioso Celal Duman. A medida que sus caminos se cruzan, ambos hermanos se verán envueltos en una peligrosa red de mentiras, traiciones y venganza, sin saber la verdadera identidad del otro. Yerde es una serie adictiva y llena de giros inesperados, con unas interpretaciones brillantes y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla.
Cambiamos de tono con Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta es una comedia romántica encantadora que sigue la historia de Daphne Topal, una camarera que vive con su abuela, su hermana y su hermano menor, y que lucha por mantener a su familia. Un día, Daphne se ve envuelta en un plan orquestado por Neriman Ipliqui, una mujer rica y poderosa que está desesperada por casar a su sobrino Omer Ipliqui, un exitoso diseñador de zapatos. Neriman le ofrece a Daphne una gran suma de dinero para que enamore a Omer y lo obligue a casarse con ella. Daphne, necesitada de dinero para salvar a su familia de las deudas, acepta el trato sin saber que este trabajo cambiará su vida para siempre. A medida que Daphne y Omer se conocen, comienzan a surgir sentimientos reales entre ellos, pero el secreto de Daphne amenaza con destruir su relación. Kiral Kask es una serie divertida, romántica y con personajes entrañables que te robarán el corazón. Ahora nos adentramos en una historia de empoderamiento femenino con Kadn, o mujer. Esta serie cuenta la historia de Bahar Cesmeli, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños, Nisan y Doruk, en la pobreza. Bahar fue abandonada por su madre cuando era niña y ha tenido que superar numerosas dificultades a lo largo de su vida. La vida de Bahar da un giro inesperado cuando descubre que su madre, Atice, a la que creía muerta, está viva y vive en la misma ciudad. Bahar deberá enfrentarse a su pasado y reconciliarse con su madre, mientras lucha por proteger a sus hijos y encontrar la felicidad. Kadn es una serie emotiva y realista que aborda temas como la superación personal, la familia, la importancia de la amistad y la lucha por los derechos de la mujer. Seguimos con Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta es una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor. La historia sigue a Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que tiene un talento excepcional para la medicina, pero que tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás. A pesar de su condición, Ali es contratado en un prestigioso hospital de Estambul, donde debe enfrentarse a los prejuicios y la discriminación de sus colegas y pacientes. Ali deberá demostrar su valía como médico y superar sus propias limitaciones para ganarse el respeto de sus compañeros y salvar vidas. Mucize Doctor es una serie inspiradora y conmovedora que explora temas como la inclusión, la aceptación, el potencial humano y la importancia de la empatía. Casi llegamos al final de nuestro maratón, pero aún nos queda una joya por descubrir, Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta es una historia de amor apasionada y trágica entre Nare, la hija de un embajador, una joven inteligente, independiente y orgullosa, y Sankar Efeolu, un joven de clase humilde, un hombre fuerte, apasionado y tradicional. Nare y Sankar se conocen de niños y se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por un evento traumático que los separa. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Sefirin Kazeta es una serie llena de drama, intriga y romance con paisajes impresionantes de la costa del Egeo turco y unas interpretaciones que te emocionarán. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Masumlar Apartman, o El apartamento de los inocentes. Esta serie nos sumerge en la vida de Ander Enolu, un hombre joven que vive obsesionado con el cuidado de sus tres hermanas mayores, Safiye, Gulben y Neriman, cada una con sus propios traumas y peculiaridades psicológicas. Anne sacrifica su propia felicidad para cuidar de sus hermanas, que sufren de trastornos obsesivo-compulsivos y otros problemas de salud mental. Cuando Anne conoce a Inci Ozdemir, una joven alegre, optimista y compasiva, su vida da un giro inesperado. Inci le muestra a Anne una nueva perspectiva de la vida, y lo ayuda a enfrentar sus propios demonios. Masumlar Apartman es una serie psicológica que explora temas como la salud mental, la familia disfuncional, el trauma y la búsqueda de la felicidad. La serie destaca por su realismo, su sensibilidad y sus interpretaciones conmovedoras. ¡Uf! Hemos llegado al final de nuestro maratón turco. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por algunas de las mejores series y novelas que Turquía tiene para ofrecer. Recuerda que cada una de estas producciones tiene su propio encanto y te transportará a un mundo diferente. Hemos visto comedias románticas que te harán reír a carcajadas, dramas intensos que te mantendrán al borde del asiento, historias de amor trágicas que te harán llorar a mares, series históricas épicas que te transportarán al pasado, y producciones innovadoras que exploran temas como la salud mental y la inclusión. Un menú completo para todos los gustos. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayas descubierto nuevas series que te mueras por ver. Y ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te ha llamado más la atención?
¿Hay alguna otra serie turca que crees que debería estar en esta lista? Déjame tus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son tus series turcas favoritas. Y antes de despedirme te invito a que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos amantes de las series turcas y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido que te guste. Gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.